Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Fue ahora sí que la tercera es la vencida. Mi querido Vicente lleva 3 días yendo a la mañanera, ¿no? Me habló Vicente el domingo, me dijo, vas a ir a la mañanera, y le dije, vas, jálate. Entonces mi querido Vicente se lanzó a la mañanera y lleva 3 días yendo, despertándose tempranito. Y entonces le preguntó, le hizo una serie de preguntas al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero la última pregunta que le hace Vicente a el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que ver con el fiscal Hertz Manero. Esto es interesante porque la respuesta que da el presidente, vaya, fue una respuesta larga, porque sí fue una respuesta un tanto larga. Y el tema aquí con todo esto es que por primera vez escuchamos al presidente Andrés Manuel López Obrador decir, ¿no? Por primera vez lo escuchamos responder claramente al tema del fiscal, el por qué no lo corre, que para muchos de nosotros quizás es un, oiga, presidente, pero ¿por qué no lo corre? Yo ya se los había explicado en un video, porque les hice un video de quién puede correr al fiscal. Y les dije que lo único que puede hacerlo es el presidente, pero hay ciertas condiciones que hoy explicó el presidente, que valía la pena que lo hiciera, porque los medios tradicionales han estado ensalzando mucho, es que el presidente no quiere correr al fiscal, y efectivamente no quiere, pero tampoco es como que todavía pueda hacerlo. ¿Por qué? Para correr a Hertz Manero, para solicitar la remoción del fiscal, se requiere que se acredite un delito grave por parte del fiscal, cosa que aún no está acreditada. Ojo, una cosa es que existan señalamientos, que salgan los audios y demás. Eso ahí está. Pero para acreditar que el fiscal cometió un delito grave, tiene que haberse presentado una denuncia, se tiene que abrir una carpeta de investigación por ese delito grave, y al menos hasta ese momento no tenemos conocimiento de que exista una denuncia en contra del fiscal general de la República por algún delito grave. Y es que esto lo marca la ley general de la Fiscalía, la ley de la Fiscalía General de la República. Está en la ley de la Fiscalía, ahí está. O sea, en la ley de la Fiscalía, de la creación de la Fiscalía, se estableció que no se podía remover al fiscal a menos que cumplieran con ciertos puntos en particular. ¿Cuál es el proceso para remover al fiscal? Se tiene que acreditar el delito grave. El presidente Andrés Manuel López Obrador solicita, hace un escrito y le dice al Senado de la República que quiere remover al fiscal porque se acreditó un delito grave. El Senado tiene la posibilidad de objetar o no. Si objeta, entonces va a haber un tema ahí entre la presidencia y el Senado que tendrá que debatirse para ver si se remueve o no al fiscal. Pero si no objeta, entonces vamos a ver que se remueve al fiscal. ¿Qué pasa después? Bueno, entre el Senado y presidencia se tienen que pimponear perfiles para suplir al fiscal. Pero todavía todavía no llegamos ahí. No llegamos ahí. O sea, no hemos llegado a ese escenario. Simplemente no hemos llegado a ese escenario porque hay señalamientos, hay audios, lo único que falta es una denuncia. Pero ahí viene la otra cosa complicada. Sería la Fiscalía General de la República investigando al propio fiscal. Eso también es complicado. Ahora, otra cosa que mencionó el presidente, que le voy a poner toda la respuesta desde la pregunta que hace Vicente, porque la pregunta que hace Vicente viene desde del último libro de mi querido Jesús Lemus, que es sobre el fiscal Hertz Manero. En este libro hay ciertas cosas que, mi querido Jesús Lemus la está poniendo ahí sobre la mesa. Ha mencionado, yo no creo esta parte, no la termino de entender, pero tampoco es como que la puedo descartar porque no tengo elementos y tendría que leer el libro. Pero desde la visión de Jesús Lemus, una de las cosas por las que presuntamente se estaría protegiendo al fiscal es porque Hertz Manero habría financiado la campaña o parte de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. No la creo tan así porque Hertz se ve medio codichi. Pero bueno, no tengo elementos tampoco para decir que no. Ahora, el tema aquí es que el presidente dice, por primera vez se queja de la autonomía del fiscal. Se ha quejado muchas veces de la autonomía de los organismos autónomos, pero ahora sí se quejó de la autonomía porque lo dice bajo este contexto. O sea, dice, este tema de la autonomía
o sea, sí se pasan de lanza con esta autonomía porque fueron estas instituciones creadas desde el poder en donde lo que buscaban era quitarle poder al Ejecutivo o ampararlo desde afuera. O sea, lo menciona el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy y ese sí creo que es un reclamo al fiscal muy elegante de decirle, vaya, si tuviera el poder, sí te estaría metiendo sí estaría apretando ciertas tuercas que están por ahí, pero no lo tiene. Y eso es algo que hay que entender. Cuando criticamos al fiscal Hertz Manero, estamos criticando a un autónomo, a un autónomo, y lo más que podemos esperar del presidente, que eso es quizás lo que muchas personas queremos, que el presidente diga que está en contra, o sea, que no celebra o que no apoya a Hertz Manero para que a menos Hertz despierte. Lo esperamos muchos, pero no va a pasar, porque sería quizás romper con esa institucionalidad del proyecto de la Cuarta Transformación. Recordemos que Hertz Manero fue parte de una terna, porque también hay información ahí bastante diferida que han dicho, es que el presidente puso a Hertz. A ver, sí, pero no. El presidente presentó una terna en donde estaba Bernardo Batis, Loretta Ortiz y Hertz Manero. Loretta Ortiz actualmente ya es ministra, porque ya fue elegida como ministra. Bernardo Batis era titular de la PGR, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno. Entonces, ahí ya trae una muy buena mancuerna. Pero el Senado eligió a Hertz Manero. Ojo, Hertz Manero era encargado de despacho mientras se nombraba el actual fiscal. O sea, mientras se nombraba el fiscal, Hertz Manero estaba encargado del despacho. ¿Qué es lo que hace el Senado de la República? El presidente presenta la terna y deciden votar por Hertz. Eso es lo que pasó en el Senado. Entonces, el Senado, sí, de mayoría morenista, votó por Hertz, pero también ahí están los votos del PAN, también ahí están los votos del PRI, también ahí hay votos del PRD y de Movimiento Ciudadano y del Partido Verde. Entonces, todos los senadores que ahora se están quejando de Hertz, ellos lo pusieron. Ellos son los que te lo terminan votando porque los que tuvieron la última palabra fueron ellos. Ojo con eso. Pero sean peras o sean manzanas, como le digo, esto es lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió el día de hoy sobre el caso de Hertz Manero a pregunta de Vicente Serrano. Vamos a escuchar. Y con todo respeto para los compañeros, creo que mi amigo Jesús Lemus, periodista independiente, no se va a enojar si le ofrezco este libro que me autografió y me dedicó, que todavía no está en librerías, que yo se lo deje para que lo lea. Si quiere prestado o regalado, no hay problema, se lo dejo con Jesús. Y es un tema incómodo. No está en librerías, me lo hizo llegar, y es el fiscal imperial, el eslabón más oscuro de la 4T. Y la figura central es a quien tunden en redes sociales por su lentitud. Usted mismo ha admitido que le ha pedido celeridad en los casos, pero en esta investigación sustentada de Jesús Lemus, que fue encarcelado en tiempos de Calderón, perseguido en tiempos de García Luna, estuvo con los grandes capos del narcotráfico injustamente en Puente Grande. Ahora escribe, digo, usted me dirá si es su amigo o no es su amigo, sobre el fiscal, iba a decir parte de su terna, porque al final usted también lo postula y lo desnuda. Y yo quiero escuchar, presidente, de usted sus razones para seguir defendiendo a este fiscal, para seguir respaldando a este fiscal. Y no se trata de golpeteo, porque también en el movimiento hay algo extraño. Cuando uno está de acuerdo con usted, nos golpean, nos tildan de lustrazapatos del presidente, y cuando lo criticamos nos dicen que ya nos llegaron al precio. Pero si me permite leerle una parte de esto que me parece revelador y que nos explique al pueblo de México por qué seguir respaldando a un personaje como Alejandro Hertz Manero. Criterio, ustedes, les comento que los periodistas pseudo independientes en la época del neoliberalismo, los pseudo independientes, los chayoteros, no tan así, porque la verdad
es hasta de agradecer, ¿no? Cuando alguien no presume, ¿no?, de ser honesto y dice, soy charro y qué, ¿no? Ya, un poco lo de un partido y de otro, de los que ahora forman parte del bloque conservador, ¿no? Que unos corruptos cínicos y los otros corruptos hipócritas, no de los que se dan baños de pureza, del doble discurso, de la doble moral. Si me dicen con quién se queda, bueno, no me quedo con ninguno de los dos, pero es de reconocer que no se andan por las ramas algunos. Entonces, había en los tiempos del periodo neoliberal periodistas supuestamente independientes. Entonces lo que hacían es que cumplían con una cuota para simular, dándonos a nosotros unos pequeños espacios, ¿no? Y era un equilibrio, desequilibrado, pero buscaban el equilibrio. ¿Sí? O para actuar así, con una supuesta independencia, de repente nos daban un golpe como para que quedara claro de que no estaban con nosotros, ¿no?, sino que eran independientes. Entonces, ahórrate el golpe. No, tú no, pero lo que quiero decir es... ya me había asustado, presidente. Espérate, no, es que aguanten, cada quien tiene su criterio, y somos libres, pero si les dicen de que me ayudan, por ejemplo, pues contesten, pues sí, porque es un asunto de justicia, ¿sí? Es 100 contra 10. Si todos, pues vean los periódicos, todos en contra. Es como cuando me dicen, a ver, la autocrítica. Oiga, sí, claro, que cometemos errores, pero si tengo tantos críticos, todavía que yo le meta. Oiga, O sea, ya que abrió ¿cuánta gente vive? Sí, es una empresa, la verdad, muy lucrativa el pegarnos a nosotros. Es muchísimo dinero. Entonces, no, estoy haciendo esta reflexión y la verdad, yo no odio a nadie, no tengo enemigos, tengo adversarios, no me amargo, mucho menos se me va a endurecer el corazón, nada. Busco hasta
mantener el sentido del humor. Hay cosas que sí son serias, muy serias, porque tienen que ver con el dolor de la gente, sí, pero otras, los ataques y esto, no me afectan mucho. Ya que abrió la puerta, presidente, sí dice que buscamos justicia y nada más le faltó decir, como digo yo en el programa, nótese mi sarcasmo, casi se me sale el corazón con su referencia, pero déjeme leerle sobre Alejandro Gertz Manero. Y explíquenos, presidente, si puede, Sí, si quiere, sí. No, porque sí también es puedo. dueño de su silencio, ¿no? ¿Por qué sigue respaldando a Alejandro Gertz Manero? Dice Lemus en su nuevo libro, la Fiscalía Imperial, el fiscal imperial, el eslabón más oscuro de la 4T, que la Fiscalía General de la República se ha convertido en una fiscalía imperial que ni siquiera la figura presidencial significa un equilibrio de poder frente al desmedido poder con el que se le ha dotado al fiscal general Alejandro Gertz. Dice que la propia ley de la Fiscalía General de la República no da pie a equívocos. Bajo el amparo de una autonomía malentendida, no existe ningún apartado dentro de la ley, ni mucho menos un mecanismo legal que obligue al fiscal general a ser corregido en su actuación. Es como si nadie estuviera por encima del fiscal y solo el fiscal estuviera por encima de la ley. Le leo esta parte que creo que es la última, sobre todo devastadora o muy fuerte. Dice que la omisión de Gertz Manero en relación con el combate a la corrupción también se deja ver en los casos de otros actores políticos cuyos nombres se han convertido en sinónimos de corrupción y que, a pesar de las evidencias públicas que existen sobre sus conductas violatorias de las leyes mexicanas, siguen intocados, como el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, el exlíder del sindicato petrolero, Carlos Romero de Champs, el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, la exdirigente del sindicato de maestros, Elbester Gordillo, el exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera, el exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, el exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel, los exgobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, el exjuez federal, Luis Armando Jerezano, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, el senador Ricardo Monreal, el exdirector de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld, los exgobernadores de Chiapas, Manuel Velasco y Jaime Sabines, los exgobernadores de Coahuila, Humberto Moreira y Jorge Torres, el hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari y Raúl Salinas, la exvocera del entonces presidente Felipe Calderón, Alejandra Sota, y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Todos los casos arriba referidos han sido reconocidos en al menos una ocasión por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador como atentatorios al pueblo de México. Se ha evidenciado hasta el hartazgo la corrupción que encarnaron durante su función pública, pero ni eso ha movido al fiscal Alejandro Gertz Manero para que, en el marco de sus funciones oficiales, vaya por ellos a fin de que rindan cuentas, como es la persona presidencial y a la vez como es la promesa presidencial, y a la vez el reclamo popular de los mexicanos. El fiscal sigue inexistente, así cierra el libro, inamovible, intocado, obsesionado con el poder, evadiendo cada día la impostergable cita con el juicio de la historia, y la historia con él, con ellos, con nosotros, con todos, siempre será impecable. Presidente, sí, el fiscal es un fiscal imperial que a él nadie lo toca. No. Todo mundo, todos los servidores públicos tenemos que actuar con apego a la Constitución y a las leyes. Y si se cometen delitos graves, los servidores públicos podemos ser enjuiciados. En el caso del presidente, una de las reformas a la Constitución es de que pueda ser juzgado por cualquier delito. Ya no hay el fuero constitucional que se mantuvo desde la Constitución de 1857. Yo puedo ser juzgado como cualquier ciudadano. Esa fue una reforma que se aprobó por iniciativa nuestra en el Congreso. La Corte ya acusó a Gertz Manero que intervino personales para un asunto. Él, sí,
cualquier persona puede ser juzgada, cualquier servidor público, y tiene que probarse nada más que se trata de delitos que se han cometido. En el caso de la Fiscalía, para la remoción del fiscal, lo puede solicitar el presidente si considera que el fiscal ha cometido delitos graves. Por eso, pero lo puede solicitar el presidente. Sí. Nada más que yo considero, y ese es mi criterio, que el fiscal no ha cometido delitos graves. Se puede denunciar y somos libres, ¿no? Y además no descalifico, ¿no?, al autor del libro ni a nadie, pero tenemos que probar. No es denunciar por denunciar. Entonces, hasta lo que yo tengo conocimiento, y no soy cómplice de nadie, no establezco relaciones de complicidad con nadie, el fiscal no ha cometido delitos graves y por eso yo no he solicitado la remoción del fiscal. Así de claro. Y cada quien tiene su manera de pensar. Yo, como presidente y responsable de la gobernabilidad del país, tengo que buscar que mantengamos la paz, la tranquilidad. En México, aunque no les guste a nuestros adversarios conservadores, tenemos paz, tranquilidad. Quisiera yo que fuese plena. Trabajo todos los días con ese propósito. Pero no es que vivamos en la anarquía, en el desorden. ¿Cuántas manifestaciones en contra del gobierno han habido? ¿Cuántas veces han llenado el Zócalo para protestar en contra del gobierno? Se ha llenado el Zócalo, como en 3 veces, en 2 ocasiones, porque por la pandemia no. Lo han hecho las mujeres, pero eso es una lucha no en contra del gobierno, sí también en contra del gobierno y en defensa de sus derechos legítimos. Pero, ¿qué pasó con Frena? ¿Por qué no convoca a Claudia X González al Zócalo? Porque a diferencia del ambiente que están queriendo recrear nuestros adversarios, la gente tiene confianza en el gobierno. Y hay que ver la cara, las caras de la gente. Hay esperanza. Y bueno, si todo esto es subjetivo, pues vámonos a las encuestas.
Si estuviésemos tan mal como lo sostiene a diario el Reforma y el Universal y los columnistas conservadores reaccionarios, pues habría una gran inconformidad. Sí existe, desde luego, un sector conservador que está furioso y cada vez se enfurecen más porque la realidad los va desmintiendo. Imagínense, para un conservador, el que se haya comprado una refinería en Estados Unidos, que en el tiempo de su admirado Salinas se había compartido con Shell y que se toma la decisión de comprarla y en 6 meses se paga. El coraje de los expertos. Nada más, imaginen cómo se sienten los que pronosticaron de que ya no se iba a necesitar el petróleo y que íbamos a los carros eléctricos y que no midieron los tiempos. Claro que vamos y necesitamos la transición energética, pero eso lleva tiempo, no es una cosa menor. Nosotros llevamos 4 años buscando garantizar el Internet para todos. Y cuando entramos, pensamos que iba a ser papita. O torta de tamal, o torta de chilaquil, o tamales de chipilín. No, y no nos ha faltado presupuesto y tenemos muy buenos técnicos, pero no hay todavía la tecnología, porque se adelantaron demasiado. O sea, va más allá la propaganda de la realidad. Entonces, por eso están muy molestos. Imagínense si nosotros no hubiésemos rehabilitado las refinerías, si no hubiésemos optado por empezar a construir Dos Bocas, si no compramos la refinería de Deer Park, ¿cómo estaríamos? El coraje que les da de que el peso no se ha devaluado, el coraje que les produce que en esta inflación mundial México es de los países menos afectados. Entonces, vamos nosotros a seguir adelante siendo muy respetuosos de todos y tomando decisiones. Y sí, está actuando la Fiscalía
está mal que yo hable aquí de algunos personajes. Es más, no los voy a mencionar. Pero están detenidos personajes que en otros tiempos, pero ni en sueños, si no se hubiesen dado estos cambios. Otra cuestión también que hay que tomar en cuenta es que ese diseño de autonomía de la Fiscalía es el equivalente a todos los órganos autónomos que fueron creando para dejar sin poder o rodear por completo al presidente. Entonces, vamos a continuar adelante y felicidades al autor del libro. Ahí está toda la respuesta del presidente. No le corté nada. ¿Por qué es importante la respuesta del presidente? Se divide en dos y voy a empezar por la segunda. La segunda tiene que ver con el fiscal. La primera tiene que ver con los comunicadores, con la primera parte que le planteaba Vicente, pero la segunda tiene que ver con el caso del fiscal. Y yo, por eso les he dicho, yo se los he estado diciendo varias veces, se lo he repetido. El presidente, sí, y a ver, se lo voy a volver a poner conforme aquí está la ley, mire, porque veo que hay muchas preguntas. No puede quitar a Hertz Manero a menos que se cumpla con lo siguiente. Esta es la ley de la Fiscalía General de la República. Lamentablemente para muchos, y en muchas ocasiones como es esta, las leyes no nos ayudan. Las leyes no nos ayudan. ¿Quién las puede reformar? Los diputados y los senadores. Así que si queremos que esto cambie, a quien tenemos que voltear a ver es a los diputados y los senadores. Porque si el presidente solicita una reforma a un órgano autónomo, vean lo que está pasando con la reforma al Instituto Nacional Electoral. No es común ver que un presidente busque una reforma a un autónomo. ¿Por qué? Porque justamente lo primero que se supone o lo primero que se entiende es que estaría vulnerando la autonomía. Cuando vaya, en el caso del INE no es así, pero en el caso del fiscal sí es un tema cuando hablamos de cómo quitar al fiscal. Esto ya se los había publicado, pero va de nuevo, porque por ahí me decían, no eres abogada. No soy abogada, pero sí sé leer la Constitución y sí me sé leer las leyes. ¿Y qué es lo que dice el capítulo 6 para la remoción del titular de la Fiscalía General de la República de la ley de la Fiscalía General de la República? Para remover al fiscal general tienen que ocurrir dos escenarios. Uno, que el fiscal esté incapacitado físicamente para ejercer el cargo. Esto debe ser acreditado por el ISSSTE. No es nada más como que el fiscal dijo, ay, me siento mal, ya estoy muy grande, ya no quiero trabajar, no puedo. No, el ISSSTE tiene que acreditar que el fiscal tiene alguna condición médica que le impide ejercer el cargo. Esa es una. Así que si Hertz solicita su renuncia porque se siente incapaz para ejercer el cargo porque ya está grande, no es tan válido, no es tan así, no es tan sencillo, porque el ISSSTE tendría que acreditar que efectivamente la edad, una condición de salud, lo que sea, le impide ejercer el cargo como fiscal, cosa que hasta ese momento creo que a todos nos queda claro que no es así. Dos, el segundo escenario para remover al fiscal es exclusivamente por causa grave, no hay medias tintas aquí. Aquí no hay de, ay, es que porque supuestamente porque señalaron, no, por causa grave. No hay otra manera de remover al fiscal. Entendamos esto en dos sentidos. Uno, que efectivamente es una manera de proteger a un fiscal. Supongamos que supongan, tanto que lo quieren, que tengamos a Santiago Nieto en la fiscalía y que Enrique Peña Nieto o Calderón hubieran sido presidentes mientras el fiscal hubiera sido Santiago Nieto. Supongan ese escenario. En más de una ocasión hubieran querido tumbarlo, vaya, cuando Santiago Nieto fue fiscal electoral, lo corrieron, ¿no? Bueno, imagínense ese escenario siendo Santiago Nieto fiscal general de la República y un Enrique Peña Nieto siendo presidente. Lo que hubiera pasado en ese escenario es que lo hubieran intentado correr a toda costa. Bueno, si esta ley hubiera estado vigente, no habrían podido correr a Santiago Nieto de la fiscalía. Yo estoy haciendo un escenario hipotético, O sea, esto es un escenario hipotético para que entiendan por qué a veces es importante este tipo de cuestiones. Porque sí son necesarias. Porque vaya, hubiéramos tenido
en este escenario hipotético que me estoy imaginando, pero es para que todos tengamos un mejor contexto, que un fiscal que estaría investigando a una administración. Por eso es importante, vaya, por eso se entiende la autonomía, por eso se entiende esta división y el que solamente se le pueda correr al fiscal por una causa grave. Bajo ese escenario es completamente entendible. Es una manera de amparar a un fiscal cuando hace bien su trabajo, porque es una manera de que el fiscal diga, bueno, puedo investigar a todos y no va a haber el de que te voy a correr, el de que no puedes porque soy yo, no va a haber el de que no puedes porque yo soy aquí el que manda, el de no me investigas y te corro, o sea, no puedes sucumbir a estas amenazas o a estos chantajes, por eso está esta autonomía, pero no estamos en ese supuesto. Por eso es que nos molesta, porque no estamos bajo ese supuesto y no hay algo aquí que entre como, o sea, vaya, el que no trabaje o el que no presente resultados no está como un delito grave, ¿me explico? No está ahí. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo se puede remover al fiscal? Y lo dice el artículo 24. El presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, puede remover al fiscal, puede solicitar la remoción del fiscal por alguna, vaya, cuando incurra alguna de las causas graves contempladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por la comisión de uno o más delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa en términos del artículo 19 de la Constitución y del 167 del Código Nacional Penal, que es más o menos lo mismo, o por los supuestos siguientes, que es o cometer violaciones graves a la Constitución, adquirir incapacidad total o permanente, que es la que le digo que debe de estar dictaminada por el ISSSTE, y o perder la ciudadanía mexicana en los términos que establece el artículo 37 de la Constitución. Hasta este momento, y tenemos que ser honestos, no se ha acreditado. ¿Hay señalamientos? Sí. ¿Los audios los podríamos usar como prueba? Sí, pero nadie ha denunciado. Entonces, no podemos hablar de la comisión de un delito cuando no se denuncia. Ahí la importancia de la denuncia. Ahí, porque si no existen denuncias, solamente estamos encontrando puras suposiciones. Lo decía Marta Ramírez en un comentario, ¿dónde están las pruebas? O sea, el presidente, vaya, hasta me extraña que le pidan al presidente que sea un presidente ejemplar, pero que también le pidan al presidente que no actúe conforme a la ley, porque ese es el tema. O sea, se le está exigiendo a un Andrés Manuel López Obrador que sea un presidente ejemplar, pero también se le está exigiendo, al menos en el caso del fiscal, que se salte algunas reglitas para correr al fiscal. Y no se las puede saltar porque si él quiere ser un presidente ejemplar, o las modifica para hacerlas y cumplir tal cual la ley, o entonces las respeta. Y ese es el caso con el fiscal. Entonces, para que el presidente tome la decisión de correr a Hertz Manero, se necesita que se presente una denuncia, que se abra una carpeta de investigación y entonces que el fiscal esté en problemas para que el presidente diga, ok, ahora sí, están las pruebas. O sea, no solamente se presentó una denuncia como lo hacen los del PAN de vamos a denunciar a Hertz porque me dijo que estoy fea. No solamente así, sino que se tiene que presentar una denuncia, acreditarla bien y se tiene que abrir una carpeta de investigación. Se tienen que presentar los elementos. Elementos para muchos de nosotros existen. Sí existen. Los audios podrían, sí, claro, pero se tiene que armar una buena denuncia y se tiene que presentar para que entonces el presidente diga, ok, no son solo señalamientos, ya se presentó una denuncia, se presentaron las pruebas, entonces ahora sí, con permiso, pues se tendrá que remover al fiscal, porque no se puede mantener a una persona investigada cuando hay una carpeta de investigación y hay un caso. Eso es un tema, o sea, ese es el tema que deberíamos de entender de cómo opera y cómo funciona un Andrés Manuel López Obrador. Ajá, con que aquí sigues. Si llegaste a este punto es porque te gustan estos videos, así que, por favor, o al menos eso espero. Si te gustaron, porque si te gustaron. Bueno, si te gustan estos videos, si te gusta nuestro análisis sobre el detrás de la mañanera y lo que pasa en nuestro México y en el mundo, no se te olvide dejar tu like, es importante que le pongas en me gusta o no sean codos, pero también es importante que nos ayudes a suscribirte a nuestros espacios, que nos encuentras en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, en todos lados, va hasta en la sopa próximamente, hasta en las cajitas de cereales, en donde sea, tú solamente síguenos, nos encuentras como @memeyamelca o como memeyamel, no hay pierde, pero suscríbete para que tengas las notificaciones, para que te informemos cuando hay un nuevo video, para que también si quieres formar parte de nuestra comunidad, puedas formar parte de nuestra comunidad con contenido exclusivo, así que no lo olvides, como dije, bueno, ustedes me entendieron, no lo olvides, suscríbete, deja tu like y nos vemos en un próximo video con el detrás de la mañanera. Adiós.